tema a utilizar es acceso a datos externos. Microsoft Excel tiene una herramienta que permite obtener información de cualquier otra base de datos. Las bases de datos pueden visualizarse en un SGBD, en un archivo de texto o en una página web. Cuando hablamos de archivo de texto, puede ser un fichero de texto. Cuando hablamos de SGBD, hablamos de sistemas administradores de bases de datos. Entonces, SGBD pueden ser SQL Server, pueden ser MS Access, MySQL, Oracle. Son bases de datos que se encargan de administrar y gestionar información. A diferencia de Microsoft Excel, es que estos son sistemas profesionales que se utilizan a nivel organizacional para gestionar datos. En cambio, Excel es la aplicación que se utiliza para hacer reportes, informes. Vamos a visualizar entonces cómo realizar esas acciones desde Excel. Vamos a empezar importando datos desde Access. Para este caso necesitamos la base de datos Neptuno. Esta base de datos se encuentra en el aula virtual. Una vez descargado, lo vamos a encontrar en la carpeta de recursos. Se descarga la carpeta de recursos del aula virtual. Por defecto se va en esta carpeta, como te mencionaba, descarga. Y lo que tenemos que hacer es hacer menú contextual. Al hacer menú contextual sobre el objeto, clic derecho sobre la carpeta que estamos mencionando, entonces seleccionamos extraer en. Una vez elegido esta opción, va a generar una carpeta. Vamos a utilizar esta carpeta recursos. Nos dirigimos al archivo datos externos. Y en la carpeta de Access. Vamos a empezar importando la tabla clientes. Esta tabla se encuentra en la base de datos Neptuno y ya se ha mencionado la ubicación. Una vez mencionada la ubicación, se selecciona y se elige la pestaña datos. En la pestaña datos vas a encontrar el botón desde Access. Esto se llama obtener datos externos. Esto puede cambiar según la versión. En la versión 2019 se visualiza obtener datos. Selecciono en este caso desde Access. Es la misma versión del 2016. Elegimos, elige la opción que deseas. En este caso, lo tengo en descarga. Busca la carpeta de es comprimido. Seleccionamos y elegimos el botón abrir. Una vez abierto, seleccionamos la carpeta Neptuno, el archivo Neptuno. Es un archivo de la base de datos Neptuno.
abrimos y se va a visualizar una ventana. Lo que utilizan la versión 2019 va a cambiar la interfaz solamente. Elige desde Access, también tiene la misma opción y te va a visualizar esta ventana. En el caso de la versión 2019 va a aparecer una ventana una interfaz distinta. Elegimos la tabla que se va a utilizar. En este caso vamos a utilizar la tabla cliente. Simplemente aceptar. Los que están utilizando la versión 2019 van a encontrar la opción, ya que lo capturé. Aquí va a aparecer más o menos de esta forma. Y acá tiene la opción cargar. Aquí elige, aparecen dos opciones. Elige la segunda. En cargar hay una flechita hacia abajo que te dice cargar en. Elige esa opción. Lo que tiene la versión 2016, tú selecciona nada más y acepta. Y va a aparecer esta ventana. Esto no se visualiza en la versión 2019. En la versión 2016 sí. 2019 no. Por ahí me están diciendo la versión 2013. Sí, también se visualiza igual. Tanto también la versión 2010 si alguien lo tiene. En la versión 2019 no. Para que tú visualices esta ventana, primero debes elegir en la versión 2019 cargar en, y acá elegimos la segunda opción. Una vez que elige la segunda opción, recién ahí se va a visualizar esta ventana. Si no, te va a cargar directo. Es elegir la ubicación. Aceptamos. Aceptamos. Indica la ubicación. Hoja existente o una hoja nueva. Quiero una hoja nueva. Hoja de cálculo existente. Elige dónde. En A18. Aceptamos. Y se importa automáticamente la tabla cliente. Una vez visualizada la tabla clientes, visualizamos todos sus datos. Elegimos la pestaña diseño. En la pestaña diseño tú puedes trabajar con algunas herramientas. Actualizar, modificar, exportar, segmentación de datos, entre otras. Muy bien. Una vez visualizado la pantalla, vamos a ver, vamos a visualizar otra tabla. En este caso vamos a hacer con la tabla que aquí, para pedidos, y vamos a realizar el mismo caso. Pestaña de datos, igual obtener desde Access y buscamos la información nuevamente. ¿Dónde se encuentra tu Access? En este caso indicamos dónde quiero visualizar. Quiero visualizar en la tabla pedidos que comenté. Busca pedidos. Una vez seleccionado, aceptamos. Una vez aceptada, vas a visualizar la siguiente ventana. En la ventana
nuevamente tabla. La segunda opción indica informe de tabla dinámica. Es decir, si deseas usar una tabla dinámica, un gráfico dinámico, o solo quiere conectarte. En este caso deseo solo tabla. Aceptamos. No te olvides que en la pestaña diseño, que es herramienta de tabla, se va a visualizar las opciones que deseas cambiar. Por ejemplo, no te gusta el estilo, puedes elegir otro estilo. El estilo que esto está conectado. Si deseas visualizar los datos, actualizar. Con este botón actualizar, si en el Access has insertado 50 registros más, acá se va a ver el cambio. Todo depende de tu. Lo repito, si en el Access tú has insertado 100 registros más, acá también se va a visualizar el resultado. Hacemos los mismos pasos de un archivo de texto. El interfaz es similar para los dos lados. Igual me voy a la pestaña datos. Después desde archivo de texto. En el que tiene la versión 2019 aparece otro nombre, pero igual elige archivo de texto. Buscamos el archivo de texto que deseas. En este caso, está en la carpeta recursos de descarga. Buscamos recursos. Elegimos pedido, la tabla que necesita. Este es un archivo de texto. Este archivo de texto ha sido importado de algún sistema. Como se te había comentado en la clase anterior, los sistemas pueden mirar información a Excel, a Access, a un archivo de texto, hacer backup, etc. El objetivo de hacer un archivo de texto, de enviar su información en un archivo de texto, es que pese menos, que no tenga mucha capacidad. Fíjate cuánto pesa esto, 157 KB. Hay más de 1000 registros. Entonces, por lo tanto, cuando es esa cantidad, normalmente en un archivo de Excel puede pesar hasta, no sé, 2 megas, 3 megas, 10 megas, 1 gigabyte, etc. Pero en un archivo de texto, solamente 157. Lo selecciono y acepto. Te va a visualizar igual que la herramienta, texto en columna. Tú elige la opción que deseas. Delimitado de ancho fijo. No te olvides que de ancho fijo se utiliza cuando tiene la misma separación. En este caso no. Cuando se tiene la misma longitud, elegimos el ancho fijo. En este caso elegimos delimitado. Siguiente. ¿Por qué delimitado? Porque vamos a separar mediante un símbolo. En este caso lo vamos a separar mediante el símbolo de tabulación. Se va a separar mediante el símbolo de tabulación. Si alguien trabaja con la versión 2019, no, el cambio va a ser distinto. Te va a dar una ventana automática. Tengo que echar la captura. La captura. Te va a visualizar ya para que tú eliges. Solamente dices igualito que hace un momento. Dije la segunda opción. En mi caso le tengo que decir siguiente y finalizar. En la versión 2019 no. En la versión 2019 automáticamente te sale la ventana. Es más sencillo. Más que sencillo, te lo deja en una sola ventana. Nada más. Aquí en dos pasos. Finalizamos. Después va a aparecer esta ventana. Lo mismo aparece en la versión anterior. En la versión 2019
y en toda versión de Excel. Elegimos hacia dónde quieres importar. Ya lo tengo por selección, por defecto. Acepta. Ya se importó la base de datos. Vamos desde una página web. En el caso de desde una página web se realiza lo siguiente. ¿Cómo hacemos una página web? Vamos a la pestaña inicio. En la pestaña inicio se va a realizar el siguiente punto. Necesitamos una página web. Aquí en la hoja de actividad ya hay una página web. Elige la página web. Selecciona la página web. Seleccionamos la página web. Una vez seleccionado, nos vamos a aquí en la página web y vamos a importar esta página. ¿Cómo se importa? Simplemente te vas desde pestaña datos, desde Access. Una vez elegido desde Access, elegimos el lugar que deseas. Indica de dónde quieren. En este caso, bueno, no desde Access, ¿no? En este caso te estoy mencionando desde una página web. Volvemos a pasos. Pestaña datos. En este caso sería desde web. Elegimos desde web. Busca la dirección por el texto que aparece por defecto. La dirección. Pega el que te acabo de mencionar. Seleccionamos el lugar que deseas. Solo quieres esto. Seleccionar. Importante. ¿Dónde quieres pegarlo? Aceptamos. Para el siguiente caso práctico, vamos a utilizar un archivo de texto. Vamos a entrar a esta página. Buscamos esta página. Entramos a la página. Descargamos el archivo de texto. Una vez descargado, lo que sucede es que no vamos a visualizar los 79.089 registros. No me permite. Fíjate, tengo los 20 primeros, pero necesito los 78.000. Son más de 70.000 registros. No voy a seleccionar uno por uno. Es tedioso. Fíjate, ¿cuántos registros de 2020 está cargando? ¿Cuándo terminaremos? No se sabe. Entonces mejor elegimos esta opción. ¿Qué te da la opción? El sistema te está dando por defecto que lo puedes cargar en un archivo comprimido. El archivo, si te das cuenta, es TXT. Un TXT es un archivo de texto o un fichero de texto. Otra vez lo vamos a mi Excel. Está en descarga. Está en carpeta. Busca aquí en descarga. Otra vez te comentaba, ¿no? Vamos a descargar este archivo. Igual que hace un momento, se descomprime. Clic derecho, elige la opción. De los libritos, elige el último. Extraer. Una vez extraído, una vez que se extrae, encontramos el archivo WebCon. Este archivo WebCon, este es el archivo de texto que te mencioné. Vamos a abrirlo un momento para que visualice la cantidad de información que tiene. Una gran cantidad de información. Con más de 70.000 registros. Vamos a usar este símbolo. Lo voy a copiar para luego utilizarlo. Quitamos esto.
Lo cierra, ya sabes cómo está separado. Está separado mediante un símbolo especial. ¿Cuál es el símbolo? La raya, ¿no? La barra que hemos salido. No, volvemos a Excel. Ahora hay que importar. Le vas al botón inicio. Inicio no, pestaña de datos. Y descargamos, ¿no? En este caso sería. Elige cualquiera. Obviamente, ¿no? Sería desde texto. Sería de web y después. En este caso, el archivo se encuentra en descarga. Busco la ubicación. Igual, siguiente. En este caso, está separado mediante un guión que mencioné. Seleccionamos el guión. Siguiente. Y finalizamos. ¿Dónde quieres? Hacer. Ya te exportó la data que tenemos. En cuatro columnas. Aquí se encuentran los 70.000 registros. Puedes darle formato si deseas. La versión 2019 ya viene con formato, pero tú puedes elegir aquí el formato que quieras. Muy bien, entonces hemos visto cómo cambiamos el formato. Y así podemos hacer cambios de estilo. Muy bien, guardamos este libro con el nombre desarrollado, ¿no? En este caso lo guardamos con el nombre desarrollado. Pasamos ahora al siguiente tema. El siguiente tema es utilizando la base de datos, Neptuno también, pero a diferencia del anterior, vamos a utilizar la pestaña datos, pero el botón de otras fuentes. Cerramos el archivo, cerramos el archivo. En el aula virtual, por favor, descargamos el MSQL. Yo lo tengo aquí, MySQL. Descargamos. Y aquí vamos a ver el trabajo de algunas taxas.
Vamos ahora al tema del MS Query. El tema de MS Query se utiliza cuando queremos desarrollar consultas. Es decir, como en el ejemplo anterior, hemos visto que se puede visualizar datos de una tabla de Access, por ejemplo, que tuviera algo de 100 columnas, no lo necesita, no necesita estas 100 columnas, solo necesita 2 o 3 columnas. Esa herramienta se llama Microsoft Query. Microsoft Query te va a ayudar a extraer datos, pero no de 50 de todas las columnas, sino de algunos. Una consulta es esa. Una consulta es visualizar información, es decir, columnas de una o de varias tablas. ¿Cómo es eso? Es decir, así como hemos visto en Neptuno, puedo tener pedidos, puedo tener clientes, puedo tener empleados o puedo tener muchas más tablas. Una tabla viene a ser como una hoja, aquí en Excel. En Access es como una hoja. Y cada hoja contiene una gran cantidad de columnas. Igual es en Access. En Access una tabla puede tener varias columnas, varios campos. Yo puedo usar campos de una tabla como campos de otra tabla. ¿Cómo es eso? Si yo acá tengo, por ejemplo, mi hoja clientes, acá tengo mi hoja empleados, tengo mi hoja pedidos, ya yo deseo visualizar 2 columnas de esta hoja, 5 columnas de esta hoja y una columna de esta hoja. ¿Cómo se hace? Esto es Microsoft Word. Pero obviamente no desde Access, sino de cualquier base de datos. Incluso desde el mismo Excel. Puede ser Access, puede ser SQL Server, puede ser Excel también, incluyendo el mismo Excel, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se hace. Elegimos la opción. Acá tenemos la opción. Esto es la base de datos. Cualquier software donde se almacena la base de datos. Aquí tenemos el data source. El data source es el que se encarga de conectarse. Excel busca primero la conexión. Primero busca la base de datos y busca la conexión. El data source es la conexión. 90. Aquí indicamos entonces la base de datos que se está utilizando. Se busca el data source, la ubicación, el origen, y luego se manda esta herramienta. El Microsoft Query es la herramienta que muestra la consulta. Luego se coloca en data y se visualiza el Excel. Paso por utilizar el Microsoft Query. Es de la siguiente forma. Primero nos vamos a la pestaña datos y elegimos datos fuentes. Datos fuentes elegimos desde Microsoft Query. Vamos a hacer aquí, por favor. Aquí debajo vamos a mostrar un ejemplo, ¿ya? Nos vamos a la pestaña datos como te mencioné. Desde Access. Elegimos desde Access. Desde Access. Elegimos desde Access. Una vez que tenemos desde Access, busca desde Access. Es tranquilo, ¿no? Pero en este caso, como te dije, vamos a utilizar desde Microsoft Query. Para este paso, para visualizar desde Microsoft Query, tienen que elegir desde funciones. Entonces, hay que tener cuidado. Desde Access te va a visualizar la tabla. Toda la tabla, no alguno. Si yo necesito solamente una, dos, tres columnas,
de una tabla, de varias tablas, no usa desde Access, usa desde otra fuente. Elegimos desde otra fuente. Elige la última opción desde Microsoft Word. Elegimos. Muy bien, se visualiza la ventana que te mencioné. En esta ventana elegimos qué quieres, base de datos, consultas o cubo solar. En mi caso, vamos a utilizar base de datos. Una vez elegido base de datos, elegimos el lugar de la base de datos. ¿Qué base de datos vas a utilizar? Access. Si es Excel, elige Excel. En este caso elegimos Access. Quita el check, quita el check. Aceptamos. Si no quita el check, no. Vamos a tener un asistente donde no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Aceptamos. Una vez aceptada, se visualiza la siguiente ventana. En la siguiente ventana vamos a elegir dónde se encuentra tu base de datos. Es recomendable que la base de datos lo coloques en una ubicación accesible. Es decir, no lo copies en la carpeta de escritorio porque va a ser difícil de ubicarlo. Tampoco lo copies en una carpeta donde tengas varios subcarpetas. Es recomendable en una unidad. En este caso voy a colocarlo en la unidad T. Al elegirlo aquí la unidad, me aparece. Muy bien, te recomiendo de esa forma. La base de datos lo tengo en la unidad D. Ya lo copié. Fíjate, unidad E, busco la unidad T. Yo ya lo tengo copiado, pero tú puedes copiar esa base de datos Neptuno hacia la unidad que necesitas. Por ahí está Neptuno. Ahí está Neptuno. ¿Ves? En mi unidad D. Tú puedes copiarla en tu unidad. Elijo acá unidad D, aceptamos. Muy bien. Una vez aceptada, elegimos entonces la tabla a utilizar. ¿Qué tabla necesito? Puedo elegir productos, por elegir pedido, lo que tú necesitas. Voy a empezar con productos. Productos. Adicionamos, agregamos. Puedes elegir otras tablas. Puedes añadir otras tablas si deseas. Pero debe estar relacionado, es decir, que debe haber una unión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo coloco pedidos. Estas dos tablas no tienen nada en relación. Fíjate. ¿Dónde vemos el cambio? Voy a hacer ID de producto. Voy a colocar nombre producto. Al parecer no hay ningún cambio. Vamos a ordenar el ID de producto de forma alfabética. De forma ascendente. ¿Cómo se cambia de forma ascendente? Buscamos el botón AZ y hacemos un clic. Ya se cambió de forma ascendente. Repito, colocas el puntero donde el ID de producto, mira cómo se selecciona y elige el botón AZ. El botón AZ te va a ayudar a cambiar a ordenar de forma alfabética. En este caso de forma ascendente. Fíjate, se está repitiendo. Esto se debe a que aquí no hay integridad referencial. Eso quiere decir que no hay una forma de relacionar. Para usar una base de datos se debe cumplir esta norma. Si no se cumple esta norma, entonces la base de datos que se está usando está mal modelada. La palabra modelar se refiere al diseño. Cuando nosotros hacemos una consulta donde no hay una base de datos, donde su tabla no está relacionada, entonces lo único que va a hacer es mostrarte información que se repite. Eso se llama redundar, información que está redundando. En una base de datos jamás puede haber eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Uno, buscamos una tabla que tiene en común o si no, lo eliminamos. Para este ejemplo, lo eliminamos. Porque no me conviene. ¿Okay? Entonces, cada vez que tú vas a utilizar tablas, tienes que darte cuenta que debe estar relacionada. Si la tabla no está relacionada, no te va a ayudar. ¿Okay? Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, algo que yo ya sé, porque yo sé cómo está estructurado mi base de datos, es categoría. Una sola vez. Fíjate, esta la categoría sí está relacionada. ¿Por cómo te das cuenta? Porque hay una unión.
Es más, tiene un campo que es similar. Entonces, esto sí me sirve. Y también te das cuenta que no se repite. Buscamos el campo nombre categoría. De doble clic. Si por la vez te has equivocado, coloca el puntero encima del título de la columna y suprimir. De esa manera suprima o eliminas columna que has adicionado de forma equivocada. Muy bien. Puedo añadir condiciones. Puedo añadir condiciones, puedes añadir criterios según lo que tú necesites. Por ejemplo, quiero que sea lácteo. Entonces busco criterios. Agregamos criterios. Y acá usamos lo que tú necesitas. En este caso sería el campo. ¿Campo utilizar cuál es? Te dice que son lácteos. Entonces busco aquí el campo. Nombre, categoría. Y le decimos el que necesita. ¿Cuál es? Lácteo. Pero yo no sé cómo se escribe. Es igual, usamos igual, ¿no? Valores. Y le dice que necesita. Ah, que sea lácteo. Busca lácteo. Aceptamos. Una vez que está aceptada, por favor, ayudamos. Fíjate que está el tilde, ¿eh? Eso es porque hace decir valores. Una sola vez. Si tú he colocado veces, se adiciona. Una sola vez. Si yo tengo otra condición, preguntamos, ¿la condición va dentro de la misma columna o dentro de otra columna? Si la condición va dentro de la misma columna, si la condición va dentro de la misma columna, se coloca ahí. Perdón, se coloca O. Si es dentro de la misma columna. En el caso que es otra columna, se coloca ahí. Colocamos O. ¿Por qué? Porque quiero otra columna. Esta columna, que te dije, usa I. En O solamente se utiliza si vas a utilizar la misma columna. La pregunta es, ¿qué vas a utilizar? ¿La misma columna o vas a asignar en otra columna? En este caso, nosotros necesitamos, a ver, enunciado, quiero que sea bebida, lácteos o condimentos. Muy bien, son dos, porque es la misma columna. Entonces, como se trabaja con la misma columna, se usa uno. Indicamos valores. Vamos a colocar carne, bebidas o carne. Una sola vez, bebidas o carne. Y es adicional. Abro la ventana. Y ahora hay que importar esto a Excel. Ojo, la ubicación tú puedes cambiar. Si no te gusta la ubicación, busca el nombre de categoría y podemos cambiarlo hacia la ubicación que deseas. En este caso, vamos a cambiar el nombre de categoría, que por defecto estaba antes. Cambiarlo. Busca el puntero de selección. Visualiza en pantalla. Haz un clic izquierdo y ahora muévelo. Es sencillo, ¿no? Y ya no tiene nada más que hacer. Se visualiza el botón archivo. Una vez elegido el botón archivo, elige la última opción, devolver datos a Excel. Y ahora mostramos, aceptamos. En cuestión de segundos se visualiza la información. Va a demorar por la cantidad de datos que estamos mostrando y la conexión. Ya está.
Vamos a ver los ejercicios que se dejó. Acá se dejó un ejercicio. Vamos a tratar de desarrollar este ejercicio. Ejercicio 1. Entonces solucionamos. Primero hay que conectarlos. ¿Ok? Hay que conectarlos. Pestaña datos. Otra vez, los mismos pasos. Usamos de otras fuentes. Y usamos de Microsoft Word. Una vez que eliges, selecciona. En este caso, dice la conexión más. La conexión debe ser de Microsoft Word. No te olvides elegir hacia otra vez y quitar el auxiliar. Elegimos con quién quieres conectarte. Busca la base de datos, tal como se mencionó. Neptuno. Aceptamos. Elegimos la tabla que se necesita. ¿Cuál es la tabla? La tabla que se va a utilizar es clientes. No, exacto, no es cliente. Por ahí. La tabla, acá decimos la tabla. Antes de colocar, identificamos el caso. Dice, mostrar los productos, el nombre del producto. Y la tabla productos. Tabla 1. Lo voy a resaltar para que entiendan. Tabla productos. Acá te está diciendo la segunda. Tabla categoría. Tabla proveedores. Si lees enunciado, te dice campo de estatus. Buscamos la tabla mencionada. ¿Verdad? La segunda tabla, productos. Y la tercera tabla, proveedores. Cerramos la ventanita. ¿Te das cuenta cómo se va generando? Ah, este cliente está de más, ¿no? Tenemos que anularlo. Me equivoqué aquí. Seleccionamos clientes, eliminamos. ¿Cómo se elimina? Con la tecla suprimir o delete. Se presiona suprimir o delete. Y ahora vamos nuevamente a lo que te mencionaba. Vamos a tabla, menú tabla, y agregamos la tabla que falta. En este caso me faltaba categoría. Categoría. Sí, a la ventana. Ya está la tabla categoría. Ahora, adicionamos a este caso las columnas que se está solicitando. ¿Cuáles son las columnas? El ID de producto, el nombre producto. Luego se coloca el precio unidad. Luego la unidad de existencia. Unidades de existencia. Una vez que ya tienes la lista, voy a la siguiente tabla. Categoría, que dice nombre de categoría. ¿De dónde se visualiza? Del enunciado. En el enunciado se indican los campos de donde se está utilizando. Acá tenemos los campos de cada uno. Ya añadimos los campos. Me faltaría de proveedores. En este caso se visualiza nombre compañía. Ya tenemos los campos mencionados. Antes de importar a Excel, visualizamos si hay condiciones. Sí, hay dos condiciones. La condición le dice que debe ser bebidas o condimentos. Nos vamos a criterio. Agregamos criterio. Entonces, colocamos el campo que deseas. Nombre, categoría.
Vamos a usar el clásico. Podemos utilizar varios operadores. En este caso vamos a utilizar es igual a. Igual a. Y le decimos a quién. Bebidas o condimentos. Puedes digitarlo o irte a valores. En valores aparece el nombre del que deseas. Bebida. Funciona legal. Ya se generó la primera columna, la primera condición. Nuevamente, en este caso, hacemos la pregunta de comentaba hace un momento, ¿no? Decía el i o el o. El i cuando vas a generar una nueva columna y el o cuando vas a trabajar con la misma columna. En este caso, deseo condimentos. Condimentos en la misma columna. Entonces, utilizamos o. Una vez utilizado o, colocamos la condición. ¿Es el mismo? Sí. ¿Es igual? También. Pero cambia el concepto. ¿De quién desea? De condimentos. Aceptamos. A, agregar, por favor. Una sola vez. Una sola vez. Si tú presionas 2, se va a añadir debajo. Cerramos esto. Y ya se visualiza el cambio como te mencionaba. ¿Está? Solamente se visualiza bebidas o condimentos. Ahora, el siguiente punto es devolverlo a este. Ah, sí, tienes razón. Tenemos acá una condición adicional. Me dice precio unidad debe ser mayor a 5. Vamos aquí. ¿Interior? Y necesitamos una nueva. Dice y. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva columna. La columna es precio unidad. Entonces ya no se opción ahí. Elegimos. Se elige precio unidad. Y colocamos el operador. Sería mayor a 5. Pegamos. Visualiza que se selecciona los dos lados, ¿no? Una vez terminado, aceptamos. Ahora sí lo puedes devolver a Excel. Vamos al botón archivo. Devolver datos a Microsoft Excel. ¿Dónde deseas? Aquí debajo, ¿no? Visualiza. ¿Dónde quieres visualizar? ¿Dónde quieres mostrarlo? En esta tabla, ¿quieres una tabla? Sí. Aceptamos. Muy bien. Para terminar, vamos a desarrollar la segunda opción. El segundo te dice mostrar el pedido. Para terminar, vamos a visualizar el segundo. Ojo, pero yo quiero que se quede debajo. ¿Sabes qué podemos utilizar? Una herramienta que ya conocemos. Esta herramienta se llama pestaña, la pestaña datos, no, datos no, vista, pestaña vista e inmovilizar paneles. Ya sabe que queremos inmovilizar la primera ventana, la primera parte, ¿no? De la hoja. Elegimos inmovilizar. En el botón inmovilizar vas a visualizar los otros tres opciones. Elijo en este caso la primera opción, inmovilizar paneles. Una vez que se inmovilizaron los paneles, vamos a darnos cuenta que se puede mover, ¿no? Porque voy a pegar acá. Ejercicio. ¿Qué necesitamos en el ejercicio 02?
mostrar el ID pedido, la fecha pedido, el cargo de la tabla pedida. Resaltamos nuevamente lo que necesitas. Necesitas la tabla pedidos. Necesitamos la tabla cliente. De los clientes, dice. Se refiere a la tabla cliente. Son dos tablas, entonces, a utilizar. Tabla pedido, tabla cliente. Lo visualizamos aquí. Otra vez, ¿no? Pestaña de datos. En este caso, ¿qué elegimos? Datos fuentes. Otra vez, aquí se puede. Hacer consulta. Elegimos lo que se necesita. Access Database. Y check. Aceptamos. Buscamos la base de datos. Ubicación. Y en este caso te mencioné que necesitamos la tabla cliente y la tabla pedido. Cierra la ventana. Ya tenemos nuestras dos tablas. Ahora añadimos los campos que menciona. Dice ID de pedido, fecha de pedido y cargo, ¿no? Entonces, de pedido necesito ID de pedido, fecha de pedido y cargo. Ya tengo tres campos. ¿Qué más necesito? Cliente se dice nombre y compañía, ¿no? Buscamos cliente, nombre, compañía y dirección. Dirección o país. Dirección te pide. Busca dirección. Muy bien. Habrá que añadir las condiciones. Dice el año 96. Es una sola condición. Está solicitando el año 96. Buscamos las tablas. Buscamos agregar tablas. No, perdón, criterios. Agregamos criterios. Le dice el año 96. Entonces es años. Entonces elegimos aquí. Elegimos lo que le mencionaba. Fecha de pedido. Antes de continuar, está mal. Antes de continuar con las condiciones, vamos a ordenar esto. Primero es el ID de cliente, luego necesito el nombre de compañía. Entonces hay que moverlo. El informe tiene que estar ordenado, obviamente, ¿no? La dirección, fecha de pedido y por el último el cargo. Una vez que ya lo tienes ordenado, lo podemos ordenar también por ID de pedido o por año, ¿no? Vamos a ordenarlo por ID de pedido. A la Z. Ahí tenemos todos los ID de pedido. Lo que necesitamos es la condición. Dice el año 96.
Nos vamos a criterio y buscamos fecha de pedido. Fecha de pedido. La tabla pedido, buscamos fecha de pedido. ¿Ya lo encontramos? En ese caso dice el año 96. 96 tiene un inicio y tiene un final. ¿Dónde se inicia? Inicia el 1 de enero del 96. Coloca Enter. Está comprendido Enter. No, medio extraño por mi casa. Bueno, continuamos aquí. Está comprendido Enter. Y acá colocamos dónde está comprendido, entre qué fecha. Indicamos dónde inicia. El año 96 inicia el 1 de enero de 1996. Espacio y, ¿por qué? Porque estamos hablando de un rango de fecha, dónde inicia y dónde termina. En este caso termina el 31 de diciembre. Acá hay operadores, hay que revisar qué hace cada operador. Botón agregar. Y es el único. Acá botón condición. Cerramos. Visualiza aquí. Podemos ampliar esto de condición. Mira cómo se aparece. Fíjate cuando es número, cuando es fecha, mira cómo aparece. Numeral. Ahora hay que devolver esto a Excel. Ya tenemos, ahora hay que devolverlo a Excel. No hay más condiciones. Nos vamos otra vez, botón archivo, devolver datos a Excel. Vamos a la tabla. Ya para terminar el tema, nos vemos día martes. Mira, ahí cumple todo lo que te pedí. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 3. Para el ejercicio 3 es un parámetro. La palabra parámetro es argumento. Es un argumento, es una variable que va a contener el valor que tú deseas. Por ejemplo, dice un parámetro que permite ingreso en categoría. Es decir, yo necesito colocar aquí una variable, por ejemplo, categoría, y aquí colocar la categoría que necesito. Eso quiere decir que según el valor que tú colocas aquí, va a cambiar tu consulta. Un parámetro o argumento, también llamado argumento, viene a ser una variable X que se puede tener. La consulta va a cambiar de acuerdo a esa variable X. Muy bien, vamos a terminar entonces. Ya tengo no puedes usar parámetros si no tienes la variable X. Aquí está mi variable X. Primero escriben bien la variable, si no también no te va a mostrar. Bebida voy a colocar, ¿ya? De acuerdo a bebida. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi consulta va a cambiar según esta semana. ¿Ok? ¿Cómo realizamos los pasos? Guardamos los cambios que estamos desarrollando. Guardamos los cambios que se está desarrollando. Yo lo guardo como desarrollado. Estoy enviando el link, chicos, de los videos para que lo puedan visualizar. Vamos acá a insertar otra vez. No, perdón, estamos datos, ¿no? Estamos en datos. Continuamos, de otras fuentes. Elegimos de otras fuentes. En este caso, elegimos el... ¿Aquí se puede?
vez, los mismos pasos. Vamos a elegir ahora Access Database. Aceptamos. Buscamos la base de datos. Y acá. Elegimos lo que vas a utilizar. ¿Qué necesito? Te dice para la tabla de productos. Si analizamos, dice categoría como criterio y me permite mostrar el nombre del producto, precio unidad, nombre de categoría y nombre de compañía de producto. Entonces te está diciendo de productos, nombre de producto y precio unidad. Entonces elegimos la tabla productos otra vez, categoría, productos y producto. Ya tenemos las dos tablas. Bueno, está. Añadimos, dice de producto necesita el nombre de producto, el precio unidad, de categoría, nombre de categoría. Basta hacer doble clic por si acaso, doble clic izquierdo y se visualiza. Esa es mi pantalla, ¿no? Nombre de compañía. Ya está. ¿Ves? Es sencillo. Ahora, hay que añadir la condición. En este caso, la condición va a cambiar. Porque la condición me está solicitando que es dependiendo el nombre de categoría que se visualiza en la tabla de Excel, ¿no? En la hoja de Excel, no de aquí. Es decir, que no depende del valor que tú coloques en la condición, sino depende del valor que tú coloques en esa celda. Muy bien. No te olvides, antes de hacer una consulta con argumentos, lo primero que se debe visualizar es la condición en el Excel. Si no hay la condición en el Excel, vas a tener algún percance al momento de importar los datos. Incluso hasta de repente no se visualiza. Ya lo tenemos. Importamos los datos. ¿Cómo se importan los datos? Menú tabla, perdón, menú criterio, agregamos condiciones. En este caso no vamos a utilizar porque lo más fácil es decir, pero necesitamos cuál es el argumento. Entonces sería más sencillo irme al menú criterios y seleccionar agregar criterios. Más fácil es ir al menú criterios y luego agregar criterios. Una vez que ya se visualiza esto, entonces elegimos ahora el campo a usar. ¿Cuál es el campo? Nombre categoría te solicité. Busca el nombre categoría. Nombre categoría. Y acá me dice igual vas a colocar entre corchete. Entre corchete. Abre corchete y coloca ingresar categoría. Agregar nada más. Me dice que hay problema. No he puesto aquí una corchete. Muy bien, vamos. Te pide una categoría. Puedes elegir cualquier categoría. Vamos a decir bebida. O condimento. Condimento. Acá debe salir condimento. No, de repente está mal digitado. Busca este botón, también se llama ejecutar consulta. Elige ese botón. A ver, escribí mal. Condimento.
Muy bien. Una vez terminado, puedes añadir otro criterio. El criterio y puedes añadir otro. O más sencillo, aquí, más sencillo, colocas el campo y distribuyas otra condición. En este caso termina el ejercicio aquí. Vamos a importar a Excel. Ojo, este que ves entre corchete, esto que ves entre corchete es un argumento. Tiene que haber algún texto en ese argumento. Cada vez que vas a utilizar un argumento o parámetro, te coloca entre corchete. Para terminar la clase, entonces nos vamos al botón archivo. Devolvemos datos a Excel. Pero aquí no lo voy a devolver todavía, porque falta algo importante. ¿Qué nos falta? Nos falta visualizar. Todavía no aceptes, ¿ah? Porque todavía te falta visualizar que la consulta no lo vas a ejecutar en el Access, sino lo vas a ejecutar aquí. De acuerdo a esa celda, según lo que yo asigno en esa celda. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el botón propiedades. En el botón propiedades buscamos definición. En la pestaña definición, elegimos editar consulta. Perdón, no sería editar consulta, sería parámetros. Parámetros, exacto. Editar consulta es para modificar algunos datos. Parámetros para cambiar la consulta que te mencionaba. Y el último cuando quieres exportar solo conexión. En ese caso, elegimos parámetros. Repito nuevamente los pasos. A lo que se quedará. Nos vamos a propiedades. Okay. Definición. Elegimos parámetros. Y acá va a aparecer todos los parámetros. Elige este. ¿Qué necesito? Usar el siguiente valor. Indicamos condimento. Pero no quiere condimento, quiere según esta celda. Entonces elige el de abajo. Elegimos el valor de abajo. Tomar el valor de la siguiente celda. Es decir, que en este caso la consulta depende del valor que yo elijo acá. En este caso va a ser la celda B204. Actualiza, por favor. Si no actualizas, no va a haber, cada vez que tú cambias, no se ve el resultado. Debes actualizar. Check ahí. Presionamos el check. Aceptamos. Ahora indica dónde quieres visualizar la tabla. ¿Dónde quieres ver el resultado? Debajo. Elige debajo de las consultas. Y eso es todo. De vida. Vamos a probar por última vez. Bebidas. Colocamos aquí, por ejemplo, condimentos. Colocando automáticamente, ¿no? Entonces, eso se llama una consulta parametrizada. Es decir, que depende de un parámetro externo. Por ejemplo, solucionado. Ahí está la actividad. Lo desarrollan y lo envían a mi correo. Igual se va a desarrollar un repaso el día martes. Entonces llegaron unos 5 minutos antes, me comentan. Alguien se la que aceptó. Hasta luego.